Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo servicio dominical a través de Internet, y eso nos llena de muchísima alegría porque a pesar de todas las malas noticias que hemos recibido en las últimas semanas y meses, pues hay unas buenas noticias, que son las buenas nuevas de la salvación. El Evangelio mismo, predicado, encarnado y cumplido por nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo la esperanza de vida en esta vida y aún después de esta vida. Un evangelio que nos habla también de una palabra de Dios que resuelve todas las inquietudes de el hombre sobre su vida, sobre su muerte, sobre su existencia y su propósito. Y también un evangelio que nos habla de un Dios que quiso formarse un pueblo para sí. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es un relato un tanto diferente en cuanto a su descripción, a lo que hizo Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando dice de sí mismo que es el buen pastor, y que él mismo es tanto el buen pastor como la puerta para acceder o salir de el redil, porque él entra y saca las ovejas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. De esta manera, esas ovejas que a veces son indefensas, que a veces son torpes, que a veces prefieren las cosas terrenales en lugar de las cosas celestiales, son también ovejas que se han convertido en un linaje escogido, en un real sacerdocio y en una nación santa, porque somos un pueblo conformados por un montón enorme de pecadores que hemos sido redimidos de nuestros pecados, que día a día luchamos contra el pecado y contra la carne en un proceso de santificación al que Cristo mismo nos ha llamado por medio de su Santo Espíritu. Pero este pueblo tiene un propósito. Dice, para que anunciéis, en la segunda parte del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como dice una de esas canciones cristianas que tanto nos gustan: si la gente supiera que nosotros conocemos algo que cambiaría todo en el mundo.
Y eso es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, anunciar los atributos de nuestro Señor Jesucristo, anunciar su obra, anunciar su resurrección y la obra de regeneración que efectúa en nuestros corazones. Si usted ha creído, si usted se ha arrepentido, usted es parte de este pueblo. Y lo que mejor podemos hacer por estos días, como no podemos salir de casa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es, por ejemplo, compartir estos sermones que nosotros disfrutamos y escuchamos en la mañana de cada domingo. Los invito entonces para que tengamos como parte activa como iglesia en estos tiempos, compartiendo los sermones con personas que no conocen al Señor Jesucristo, para que ellas vengan también a ser parte del real sacerdocio y de la nación santa. Esa, hermanos, es la voluntad de Dios. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor, por las pruebas, porque estás formando en mí la imagen de Cristo, tu Hijo Jesús. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Hoy te doy gracias.
sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre y seré como huerto de Edén y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Jehová me pastoreará siempre. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando el sol por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues a esta hora vamos a compartir de la cena del Señor. Y el tiempo que llevamos ha sido muy bueno, pero el que sigue es mucho mejor, ¿no? Porque es donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y recordar el sacrificio del Señor Jesucristo, pues si lo vemos allí clavado en la cruz, es doloroso, es angustiante, es triste, pero recordar a Él cuando resucitó y que está sentado a la diestra del Señor Jesucristo, pues es un gran gozo, porque la demanda que el Señor le pidió, pues fue hecha y bueno, fue triunfante en su totalidad. Entonces, volver a más de 2000 años atrás es bueno, y la Biblia pues nos traslada a ese momento. Entonces, mis hermanos, quiero leer para ustedes en Juan 1:29, que dice un pasaje muy conocido, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues sabemos que en eso se basaba todo el pueblo de Israel, y muchos del Antiguo Testamento nos habla de eso, de que había que ofrecer
a un cordero para poder ser perdonados por el Señor por cada una de las culpas y fallas que se cometían, pero aquí cuando Juan presentaba al Señor Jesucristo, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas. Esto abarca a la raza humana por completo. Y pues como un cordero que enmudeció y guardó silencio para ir a la cruz, es lo que nos habla pues también Isaías 53:7, que es claro lo que allí dice, que dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo creo que estos dos versículos de Juan y Isaías se complementan mucho, que es un cordero que totalmente no saben para dónde lo llevan, va callado, va tranquilo, pero el Señor Jesucristo sí lo sabía, cuál era el dolor y el sufrimiento que iba a padecer, pero lo hacía con gozo y alegría, porque sabía que iba a pagar por cada uno de nuestros pecados. Y hoy en esta mañana, pues el Señor se goza cuando tomamos del pan y del vino y le decimos gracias, gracias Señor por haber pagado por cada una de nuestras culpas. De seguro nosotros no hubiéramos sido, no hubiéramos sido capaz de haber enfrentado un dolor tan grande como Él lo hizo. Pero bueno, mis hermanos, ahora para pasar al tiempo de la cena, pues vamos a leer en Mateo 26, del 26 al 29, que dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Pues bueno, mis hermanos, terminando de leer esto, vamos a tomar del zumo y del pan y vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole perdón al Señor, que nos limpie de todo pecado, que nos limpie de toda maldad, que tengamos completa libertad para tomar de estos símbolos. Y si somos insistentes con esto, si nos sentimos mal, si creemos que no somos dignos, pues lo hemos dicho, no es que hayamos unos más dignos que otros, todos somos pecadores, todos merecíamos la condenación eterna, pero es bueno revisarnos cómo estamos delante del Señor, cómo estamos tomando la cena. Entonces oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana te agradecemos mucho, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder recordar el sacrificio tuyo en la cruz, de recordar cuánto dolor, cuánto sufrimiento tuviste que pagar por cada uno de nosotros, Señor, por la raza humana. Entonces, antes de pasar a tomarlo, Señor, te pedimos que limpies nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestro pecado, Señor, para tener así libertad de poder tomar estos símbolos, Señor. Y así agradecerte, Señor, por haber pagado por cada uno de nuestros pecados, Señor, recordar cuánto dolor y sufrimiento a favor nuestro, Señor. Entonces, a ti, Señor, Dios eterno, Dios todopoderoso, te agradecemos por haber ofrecido a tu Hijo unigénito para que pagara por cada uno de nuestros pecados. Y con gozo, Señor, recordamos, tomando estos símbolos, Señor, que tenemos completa libertad, Señor. Te agradecemos, pues, y
Y bueno, tomamos estos símbolos, Señor, agradeciéndote mucho. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y como anuncio, recordarles la reunión de oración el día viernes. Nos estamos reuniendo a través de la plataforma Google Meet y también estas conferencias con Brad Taylor, donde estaremos aprendiendo sobre la vida espiritual del creyente. Esta noche continuamos de 6 a 9. Todos están invitados. Muchas gracias. Buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios desde aquí, desde la iglesia que ustedes conocen. Y para ustedes es muy conocido estas letras, es muy conocido este ambiente. Así que gracias a Dios por permitirnos llevar esta palabra. Bueno, el título que tenemos para este día es Dios impacta a un soberbio para salvarlo. Y la gran verdad es que un cristiano, aquella persona que ha conocido al Señor, tiene una historia que contar. Debemos y debe tener una historia que contar, cómo Dios le ha quebrantado para dejar ese orgullo, esa soberbia y entregar su vida a Él. Hoy tenemos la historia de Nabucodonosor y él quiere contar, y lo hace a través de la palabra de Dios, cómo Dios lo impactó, cómo Dios impactó su vida. Bueno, antes de que él nos cuente su historia, quisiéramos hacer un recuento histórico de lo que era y quién era Nabucodonosor. Pues todos saben que era el rey de Babilonia, que Dios lo puso para castigar al pueblo de Dios,
Interesante, en Jeremías lo llama mi siervo, Dios lo llama mi siervo. También sabemos de él que se robó los tesoros de la iglesia, de la casa de Dios, y rompió en pedazos los utensilios que Salomón había hecho para la casa de Dios. Sitió la ciudad por 18 meses, y en esos 18 meses las personas tenían mucha hambre. Hay cuadros impresionantes ahí de el hambre que tenían las mujeres piadosas, dice en Lamentaciones, que cocinaban sus propios hijos para comérselos. Había muchísima hambre. También habla de que degolló a los hijos de Zebedeo en presencia de Sedequías, en presencia de su mismo padre, lo degolló, y a Sedequías lo llevó a Jerusalén, pero antes de llevarlo le sacó los ojos. Era idólatra, ¿recuerdan ustedes? Hizo una estatua en el capítulo 3 de Daniel y sacó como un edicto que cada vez que se tocara la música, varios instrumentos musicales, la gente tenía que doblegarse delante de esa estatua y adorarle. Y si no, los echarían a un horno de fuego. Era un tipo malo, pero malo. Así que los verbos para describir las acciones de Nabucodonosor, podíamos decirle que idolatraba, mataba, robaba, asesinaba, saqueaba, torturaba a hombres, mujeres y niños. ¿Qué piensa usted de una persona de esas? ¿A quién lo puede comparar? De pronto le recuerda a Pablo Escobar o le recuerda a Hitler. Ese hombre es el que quiere contarnos su historia. En el capítulo 4 de Nabucodonosor. A ver, les animo para que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 4 y miremos cómo Dios lo quebrantó. Daniel capítulo 4. La gran verdad, mis hermanos, es que a veces no nos gusta que un hombre como ese, tan malo, nos quiera contar lo que Dios ha hecho en su vida y hasta lo cuente y adorando a Dios. Y él empieza así. Mire cómo dice el capítulo 4, verso 1. Nabucodonosor, ¿a quién se dirige? A todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Nos da un saludo para todos. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Empieza su testimonio adorando a Dios. En este hombre tan malo ha tenido que ocurrir algo y él quiere contarnos el testimonio. El propósito de esta palabra en esta mañana es reconocer que el Dios Altísimo tiene el dominio sobre mi vida y que esto no sea solo una teoría. Es algo así como una preocupación por esa queja que hay en Lucas, donde el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El propósito de la palabra es que realmente el Señor pueda ser el Señor de nuestras vidas, pero no de palabras, sino de verdad. Ese es el propósito en esta mañana. Entonces, el tema es, Dios tiene dominio en el reino de los hombres. Dios domina en el reino de aquí en la tierra. Y lo voy a hacer
en 3 puntos. Y el primer punto que vamos a dar es el dominio de Dios sobre nuestras vidas. Lo conocemos por su palabra. Es por la bendita palabra que nosotros sabemos y conocemos que debemos someternos a Dios y que Él es el que manda y que Él es el que gobierna. Es como una especie de aclaración. Este sueño que tuvo Nabucodonosor, que ustedes conocen, no es consecuencia de una comida pesada, sino es la revelación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento sabemos que solamente existía el Pentateuco y Dios le revelaba por lo general la palabra a los profetas, y los profetas iban y se la comunicaban al rey o se la comunicaban al pueblo. Pero en esta ocasión Dios le place revelársela al mismo rey a través de un sueño. Dice desde el 4 en adelante que Nabucodonosor estaba tranquilo y floreciente. Estaba tranquilo en su casa y floreciente en el palacio, todo bajo control. No había problemas. Había ganado las guerras, tenía dominio total, tenía buena salud, vivía. Esa palabra floreciente quiere decir que vivía lujosamente, con mucha comodidad, éxito total. Pero de pronto vio un sueño que lo espantó. Esa palabra espantar quiere decir alarmarse, asustarse. Las imaginaciones en su cabeza lo turbaron, es decir, se atemorizó, se llenó de miedo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. A veces nos mima, nos susurra, pero a veces nos dice cosas que no queremos oír. Versículos 6 a 7, entonces dice que él mandó, como quedó espantado por ese sueño que tuvo como una pesadilla, mandó que vinieran los sabios de Babilonia. Y vinieron los caldeos, los adivinos, los astrólogos, los sabios, a fin de que le interpretaran el sueño, pero no pudieron interpretárselo. Y bueno, nosotros que tenemos toda la revelación de la palabra de Dios escrita, nos dice por qué no pudieron. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no la pueden discernir y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Eran muy sabios y todo, pero no podían entender ni discernir la palabra de Dios hasta que entró Daniel. ¿Sí? Daniel era el mismo jovencito que habían traído de Jerusalén y que le habían cambiado el nombre por Belsasar, y Nabucodonosor lo reconoce como en quien mora el Espíritu de Dios. Así que Nabucodonosor se dirige a Daniel y le dice, por el nombre que le había puesto Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Santo que mora en usted, y que ningún misterio se te esconde, declárame por favor lo que significa las visiones de este sueño. Y le contó el sueño. Empieza a contar el sueño y le dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante, había en él, en ese árbol, alimento para todos. Debajo de ese árbol se hacían las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Eso fue parte del sueño. Y sigue Nabucodonosor
contando lo que vio en las visiones. Dice, vi también un ángel de Dios que descendió del cielo y gritó fuertemente, derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen el fruto y váyanse las bestias que están debajo del árbol y las aves que anidan en sus ramas. Versículo 15 y 16 dice, pero dejen en la tierra el tronco y sus ramas, amárrenlo, ese tronco con las raíces, amárrenlo con cadenas de hierro y de bronce, déjenlo ahí entre la hierba, que se moje con el rocío del cielo y que comparta con las bestias la hierba que hay en el campo, y su corazón de hombre cámbielo por corazón de bestia hasta que pasen 7 años. Y el versículo 17, ya terminando el sueño, nos da el propósito de este sueño. Dice, así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que los hombres conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Repito, para que los hombres conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y Él da poder a quien Él quiere, y puede colocar en el trono aún al más humilde de los hombres. Nabucodonosor debería aprender con esta palabra que no era él el que mandaba, sino que era Dios el que gobierna. Y por ahí derecho nosotros también debemos de tener ese principio bien claro. No somos nosotros los que mandamos. Dios es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Ahora, para un hombre como Nabucodonosor era muy difícil, porque Dios le había dado muchísimo poder. Es increíble el poder que Dios le había dado a Nabucodonosor. El mismo Daniel, más adelante, en el capítulo 5, donde está hablando, años más tarde, está hablando con Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor y que tiene un problema también difícil, y le está aconsejando. Entonces él le cuenta algo sobre el papá. Él le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor su padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Era mucho el poder, la grandeza que el Dios Altísimo le había dado a Nabucodonosor. Entonces, de un momento a otro decir que él no era el que mandaba, el que gobernaba, era muy difícil para él. Pero él debía de aprender esa lección. Todo ese poder que Dios le había dado lo llenó de soberbia. Era un hombre soberbio, pero él no lo sabía. Y hay un dicho por ahí que se dice que la soberbia es la madre de todos los pecados. ¿Qué es soberbia? Soberbia es creer que valemos tanto, que somos tan poderosos que podemos transgredir las leyes, que podemos vivir independientes de Dios, que podemos hacer y trazar nuestro propio camino. Eso es soberbia. Entonces, ¿qué vemos hasta aquí? Lo que ha pasado hasta aquí es que Dios toma su telescopio y enfoca a un hombre soberbio, a Nabucodonosor. Y él dice, él debe conocer que yo soy el que gobierna, que Dios es el que gobierna y que no es él.
le manda la palabra a través de un sueño. Entonces, hay una aplicación para nosotros. El hombre es un ser que se hace trampas. El hombre es un ser que se dice mentiras. No nos vemos objetivamente. Cuando vemos el pecado en nosotros, nos hacemos los de la vista gocha. Pero somos expertos para mirar el pecado en los demás. Y sobre cada fracaso espiritual hay pecado de soberbia. Es posible, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que haya soberbia en nosotros. Detrás de sus pecados, detrás de esa mala relación con la pareja, entonces buscamos un culpable. Es el cónyuge, es el carácter del cónyuge. Pero no miramos que puede ser que sea lo que motiva eso, es nuestra soberbia. En este momento hay muchos portadores del COVID-19 y no lo saben. Y somos tan soberbios que nos cuesta mucho pedir perdón. Y si usted analiza cada problema que tiene con su cónyuge, con sus hijos, con las demás personas, cada problema de pecado, puede ser que detrás de ese pecado, detrás de ese problema está la soberbia haciendo estragos. Tal vez desde hace tiempo nos está dando palabra Dios para curarnos de la soberbia, pero no la escuchamos. Dios quiere que podamos reconocer que Él tiene el dominio sobre la vida y Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que manda. Así que usted necesita tomar la palabra de Dios, necesita tomar este libro, tomar esa palabra para conocer la versión de Dios sobre su vida, que es la que vale la pena, que es la importante. No es lo que la gente diga de su vida, no es como pasa en las redes, que usted hace o dice cualquier cosa y le ponen me gusta. No son los me gusta de la gente, sino es la aprobación de Dios. Entonces, hemos dicho de que el dominio de Dios sobre nuestras vidas lo conocemos por medio de la palabra de Dios. El segundo punto es que el dominio de Dios sobre nuestras vidas lo conocemos por una experiencia extrema de sufrimiento, es decir, una dosis más fuerte. Daniel, versículo 19, al escuchar el sueño que le acaba de decir Nabucodonosor, quedó atónito una hora. Quedó descompuesto, quedó muy preocupado. Entonces el rey le dijo, no te turbe ni por el sueño que le acabo de contar, ni por la interpretación. Daniel responde, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que quieren hacerte daño. Y Daniel empieza a interpretar el sueño. Dice Daniel, el árbol que viste que crecía y que se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante y había alimento para todos, ese árbol que debajo moraban las bestias del campo y en las ramas anidaban las aves del cielo, ese árbol, tú mismo eres, oh rey. Creciste, te hiciste fuerte, creció su grandeza que llegó hasta el cielo y su dominio hasta todos los confines de la tierra. Versículo 23. Sigue interpretando Daniel el sueño. Y en cuanto a lo que vio el rey, un ángel santo que descendía del cielo y gritaba, cortad el árbol, destruidlo, dejen el tronco y las raíces y amárrenlo con cadenas de hierro y de bronce, sean mojados con el rocío del cielo y comparta la hierba del campo con las bestias hasta que pasen sobre él 7 años.
él le dice, esta es la interpretación, oh rey. Versículo 24 al 26. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El dominio de Dios sobre nuestras vidas lo reconocemos por una experiencia extrema de sufrimiento. Así que la interpretación realmente no necesita ninguna explicación, es muy clara, pero sí una aplicación. Este sueño y esto que nos está relatando Nabucodonosor es un hecho verdadero. Eso fue algo que él soñó, algo que a él le pasó, todo era real. Los personajes son reales. Está el rey Nabucodonosor, la historia lo registra. Está el profeta Daniel, que también lo registra. Un lugar real, como es la ciudad de Babilonia. Una fecha, 560, un poquito antes del 562 a.C. Y las excavaciones que se han hecho de la ciudad de Babilonia, se dice que se encuentran muchos ladrillos de esas construcciones, con una leyenda que dice Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuál es la situación? Entonces, Dios da una palabra de juicio. Llevaría a un hombre soberbio a la experiencia extrema, para que reconozca el dominio de Dios y el señorío de Dios sobre su vida. Y también es una palabra para nosotros, para que nosotros entendamos, para que usted entienda. Si usted es soberbio y Dios le ha dado una palabra y usted sigue lo mismo, Dios lo pasará por una experiencia extrema de sufrimiento. ¿Puede entender eso, hermanos? Que si Dios le habla por medio de la palabra claramente, que seguramente ya le ha hablado muchas veces, y a usted dice, no me interesa lo que Dios quiera conmigo, ya he trazado mi camino y quiero seguir mi camino, eso quiere decir que usted es una persona soberbia, entonces Dios tendrá que darle una dosis más fuerte. Y esa dosis es una experiencia de sufrimiento. Creo que fue Lewis el que dijo, Dios nos susurra con su palabra, pero nos grita con el sufrimiento. Vuélvase, hermano, amigo, en arrepentimiento a Dios, en restitución, en reparación, hasta donde sea posible, para que no tenga que pasar por una experiencia extrema de sufrimiento. Después de que terminó de darle la interpretación Daniel, entonces le da un consejo. Dice, por tanto, rey, acepta, versículo 27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Un consejo. ¿Cómo se cura la soberbia? Un consejo para nosotros, confesando a Dios nuestro pecado de soberbia. Señor, soy un rebelde, no me había dado de cuenta, pero soy soberbio, me arrepiento y trato de, hasta donde sea posible, restituir el daño que he hecho.
porque con mi soberbia hago mucho daño a los seres queridos, a las personas, compañeros de trabajo. Entonces, Dios habla a través de su palabra, pero si no se hace caso, entonces Dios aplica una dosis más fuerte. Dios habla a través del sufrimiento y nos da una experiencia extrema de sufrimiento. Y aquí es donde vemos el tercer punto. El dominio de Dios sobre nuestras vidas es una realidad. Eso se cumple. Nabucodonosor había recibido una palabra de parte de Dios. Había recibido una interpretación muy clara de parte de Daniel. También recibió un consejo de Daniel. Y Dios en su gracia y misericordia le dio un tiempo para arrepentirse. Le dio un año, pero no lo hizo y tuvo que cumplir esa experiencia extrema. No creyó la palabra de Dios, siguió igual, soberbio, altivo, arrogante, indiferente. Interesante, no criticó lo que le dijo Daniel. Da la impresión que tenía cierto aprecio por Daniel, pero no obedeció. Lo que encontramos muchas veces en nuestra experiencia diaria, personas que le hablamos la palabra de Dios, dicen que sí, que todo está bien, pero no toman un plan de acción para cambiar. Por lo que nos pasa a nosotros, escuchamos la palabra de Dios, decimos eso es verdad, Dios tiene la razón, pero no hay un plan de acción para cambiar. Versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, un año, después de que Daniel le dio la interpretación. Estaba paseando en el palacio real de Babilonia. Y miremos un retrato de la soberbia de Nabucodonosor. Dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? La gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Se ve la arrogancia que él tiene, pero está muy equivocado. Todo esto se lo ha dado Dios. Está ensimismado. No sabemos con quién está hablando, tal vez está solo. Tal vez está como aquel hombre rico y sensato que vio que había mucha cosecha, mucha abundancia. Oh, alma mía, muchas cosas, muchos bienes tienes, ahora regocíjate, goza, disfruta todo lo que tiene, y esto es lo que voy a hacer. Nabucodonosor se creyó la mentira que él mismo se dijo, que todo era mérito de él, que todo era por el poder de él y para gloria de él. Se creyó esa mentira. Eso me hace recordar la historia de los dos burros. ¿Conocen ustedes la historia de los dos burros? La historia de los dos burros dice que estaban comiendo pasto. Bueno, así como Nabucodonosor, estaban comiendo pasto. Y un burro le dice al otro: ¿sabe, mi compañero burro? Ayer me pasó algo muy interesante, muy raro. Imagínense que yo iba entrando a Jerusalén y la gente me aplaudía y la gente me daba la bienvenida y la gente me daba palabras de alabanza. Y la gente tendía ramas para que yo pasara. Y la gente hacía cosas para mí de alabanza, de adoración que nunca había hecho. Entonces el otro burro se echó a reír y le dijo: usted no puede ser más burro de los burros. ¿Cómo es posible que usted se crea que todas esas alabanzas y toda esa gloria y toda esa adoración
era para usted y no se diera de cuenta que era para el que iba encima de usted. Eso le estaba pasando más o menos a Nabucodonosor. En vez de darle la gloria a Dios pensaba que todo era para él y que todo era por él, y en su soberbia decía que él había hecho todo. El versículo 30 en otra versión dice: miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad. Con mi poder la he hecho capital de mi reino, para mostrar lo grande que yo soy. Ahora, eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Y aquí lo que vemos es, hay un extraordinario choque de dos deciles, de dos palabras. Lo que nosotros decimos y lo que Dios dice. Versículos 31 y 32 dice, está la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo en ese mismo momento, en ese mismo instante. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes le apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dice, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Una cosa es lo que nosotros decimos, lo que el hombre dice, y otra cosa es lo que Dios dice. Nabucodonosor creyó que con su decir estaba diciendo la última palabra. Era él quien tenía la última palabra, pero la verdad es Dios es quien tiene la última palabra. Y en el versículo 33 vemos que Nabucodonosor recibió una enfermedad mental donde la persona llega a creerse que es un animal. ¿Han oído ustedes hablar del hombre lobo? Algo así, una enfermedad mental. Vive como un salvaje. Entonces pueden imaginar a Nabucodonosor desnudo, sucio, con mal olor, como un animal, convencido, totalmente convencido que era un alma. Me imaginaba que andaba en 4 patas, comía hierba y era terrible. El rey Nabucodonosor convertido en una bestia. Para Dios no hay imposibles. Si Él ha puesto el telescopio, ha puesto la vida en usted, hará lo que es imposible para salvarlo. Porque así es el amor de Dios. El rey visto como algo desagradable, pero Dios está obrando en la vida del rey. Dios está cambiando el corazón del rey. Primero, ese corazón de hombre, de piedra, lo cambió, le puso un corazón de bestia, y ahora le está poniendo un corazón de carne, sensible al amor de Dios. Tenemos que resaltar la gracia de Dios aquí para salvar a este hombre. Aquí no vemos castigo de parte de Dios, es el tratamiento de Dios para salvar a un hombre. La gracia de Dios salvando a un soberbio. No tenía ningún mérito, merecía condenación. Y el cristianismo es la única fe que cuenta con la gracia de Dios.
Si tenemos de algo que sentirnos orgullosos, es de la gracia de Dios. Y miremos cómo termina un hombre tratado por Dios, versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y miremoslo el cambio. Y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Este ya no es el Nabucodonosor que dice: miren qué grande es Babilonia, yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Mire cómo termina el versículo 37, cómo termina el capítulo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El capítulo 4 empieza con adoración y termina con adoración, porque es un hombre que ha tenido una historia, una experiencia con Dios. Ahora apliquemos un poquito a nuestras vidas y hablemos un poquito de la soberbia. Pensemos todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado para que lo administre. ¿Cómo administra usted lo que Dios le ha dado? Por ejemplo, ¿cómo administra usted la autoridad que Dios le ha dado como esposo, como cabeza del hogar? ¿Está maltratando a la esposa? ¿Está maltratando a los hijos? Si lo está haciendo, es un soberbio. ¿Cómo trata a esa persona que está bajo autoridad suya, aunque sea con poquita autoridad, pero algo de autoridad tiene? Por ejemplo, ¿cómo trata usted a la persona que le ayuda en la cocina? ¿Está administrando esa autoridad para la gloria de Dios o está siendo un soberbio? Algo más, honestamente, ¿qué piensa usted de sus bienes? ¿Que usted los ha conseguido con el sudor de su frente? ¿Es por mi trabajo? ¿Es que yo me gané mi jubilación? ¿Es que yo me gané este dinero, ahora merezco vivir bien? Porque Dios le ha dado todos esos bienes para que usted los administre. A veces tendremos que decirle a nuestros hijos, especialmente cuando hay un bienestar en nuestra casa: hijos, estamos disfrutando de esta buena comida, o estamos disfrutando de estas vacaciones. No es por mi capacidad, no es por mi astucia en los negocios, es por la gracia de Dios. Cuando tenemos habilidad, cuando tenemos autoridad, cuando tenemos los recursos, qué fácil volvernos soberbios. Pero Dios encuentra la forma de quitarnos la soberbia, como a Nabucodonosor. Ya no vivía floreciente en el palacio, sino 7 años en el monte comiendo hierba. Bueno, ahora me acuerdo, hace unos años, nosotros con Nancy estuvimos en un retiro de parejas
con una iglesia que la misión de la iglesia es ganar personas de dinero, personas ricas. Y bueno, han llegado y no está mal porque es la voluntad de Dios que los ricos sean ganados. Pero algo muy curioso, porque en ese retiro de parejas, entonces empezaron a testificar, y todos esos ricos, que ya no eran tan ricos, empezaron a contar cómo Dios había tocado sus riquezas, cómo Dios había tocado su salud, cómo Dios había tocado sus hogares, a fin de poder llegar a sus caminos. Y ellos adoraban y glorificaban a Dios, pero Dios había tenido que tocarlos. Así es, Nabucodonosor, con toda su maldad y soberbia, para Dios era un hombre rescatable. No importa su pecado, la gracia de Dios es más grande para rescatarlo. La palabra nos anima a dejar la soberbia, a dejar que Cristo reine en nuestro corazón, a depender de Él, a zafarnos de toda religiosidad de palabras solamente, sino que realmente Él sea el Señor de nuestra vida. Todo lo que tenemos, incluyendo el alma, lo chequeamos preguntando a Dios: Señor, ¿qué dices de estos bienes que tú me has dado? Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo administro? Pero qué fácil ser soberbios. Así que les invito, hermanos, para que vamos al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice, Él los enseña, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos ofrece enseñarnos la humildad. Vamos a Él y descansemos en Él. Termino con el coro de una canción que he estado escuchando últimamente. Dice: es Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. Si Cristo no es el Señor, si Él no es el que manda en nuestra vida, arena es. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por el impacto que hace sobre hombres soberbios como Nabucodonosor. Y en esta hora te rogamos, Señor, que si hay pecado de soberbia en nuestras vidas, que pueda mostrarnos, y que este sea el tiempo, Señor, para confesar nuestro pecado, nuestra soberbia, y que tomemos un plan de acción para restituir todo el daño que hemos hecho con nuestra soberbia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre qué pasa dentro de nuestro corazón. ¿Cuáles han sido los pecados que por nuestra soberbia nunca los hemos confesado? Quebrántanos, Señor, y llévanos a una sinceridad con nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que obres en nuestra mente para que no nos digamos mentiras como hombres soberbios pensando que somos los mejores, sino que podamos, Señor, reconocer nuestra necesidad e ir y descansar en ti, Señor bendito, que nos enseña la humildad. En el nombre de Cristo. Dios le bendiga, hermanos. En mi oscuridad me guarda en la tentación, sabiduría me
Menghapus